Hola a todos, soy Stephanie Huecha Sánchez, debatiente ya con 4 años de experiencia en formato parlamentario británico. He tenido la oportunidad de participar en torneos en España, Perú, Guatemala, El Salvador, específicamente en el Campeonato Mundial de Debate en Español. En Guatemala fui semifinalista y fui la mejor oradora de Colombia, y hoy, por parte de la Asociación Internacional de Debate Digital en Español, queremos darles un taller en el cual los novatos pueden entender más del formato, los roles, los tipos de emociones, cómo se manejan los tiempos, para participar en la CAD, que es la competición amistosa de debate digital. Entonces, para empezar, pues tenemos que aclarar qué es el debate. El debate es una técnica comunicativa basada en la confrontación de posiciones con argumentos y evidencias. Es una discusión sobre un tema que se elige con la finalidad de convencer a alguien, y ese alguien en este caso pues es el juez. ¿Qué es una moción? La moción pues es el tema a debatir que les vamos a dar en cada una de las rondas. Esta moción tiene que cumplir ciertas características, como lo son: estar redactada sin ambigüedades, reflejar el torneo en el que se está usando. Los oradores deben debatir la moción de acuerdo al espíritu de esta moción y del torneo. En este caso, pues es la competencia académica de debate digital. Entonces, al momento de presentarles las mociones, les vamos a decir: esta casa considera que, y nosotros usamos una forma de abreviación que es SCQ. Entonces, cuando vean SCQ, ya saben cómo es, o si les dictamos la moción de forma oral, ustedes pueden escribir SCQ y ya saben qué significa. Hay 3 tipos de mociones. Está la moción política, de valor y de hecho. La moción política implica un cambio en el statu quo, como por ejemplo decir: esta casa eliminaría a todos los musulmanes de Estados Unidos. Hay un estado de cosas que es que hay musulmanes, está la medida que es eliminarlos, y pues posteriormente pues no habría musulmanes. Entonces, en ese tipo de mociones es importante que el primer ministro explique el plan. El plan es ese cómo, es cómo hará el gobierno para implementar esta medida. El segundo tipo de moción es la moción de valor, en la cual se usa un criterio para equiparar, para juzgar, para darle más peso a una cosa que a otra en la moción que se está discutiendo. Entonces, por ejemplo, estamos debatiendo: esta casa considera que las decisiones de un Estado deberían ser tomadas por los parlamentos y no por las Cortes. Y yo soy el gobierno, entonces yo defiendo que bajo el criterio de la legitimidad, los parlamentos deberían ser los que tomen las decisiones del Estado, porque son elegidos por voto popular. Entonces, bajo el criterio de la legitimidad, yo puedo ganar un punto. Entonces, a partir de estas mociones donde tienes que hacer un peso o contrapeso de ideas respecto a un criterio específico, una cosa o la otra, es un debate de valor. Y en las mociones de hecho es más que todo una moción factual, si algo es o no es. No sé, que el cielo es azul o no es azul. Entonces, son mociones obviamente mucho más elaboradas, pero el punto con estas mociones es que es importante que ustedes estén informados. De aquí que el estilo de vida del debatiente es que estar informado no es opcional, porque precisamente en estos debates, y lo que yo he logrado percibir en los torneos, es que el que sabe más, que tiene más información al respecto, que presenta más evidencias, que sustenta su caso, pues es el que suele ganar, porque pues son mociones factuales en las cuales pesa las evidencias, los ejemplos, todo lo que ustedes puedan darle al juez para convencer. Un detalle acá con las mociones de valor. En las mociones de valor es importante, muy importante, ser comparativo. Es decir, no solamente decir por qué mi criterio es más importante en el debate, en el caso por ejemplo del ejemplo que les di de las Cortes y los parlamentos, porque el criterio de la legitimidad debe ser el más importante, sino digamos que la oposición me habló de que las Cortes son más objetivas y que se asignan los roles de acuerdo a una meritocracia. Entonces, que ese criterio de la meritocracia debe pesar más. Entonces, si yo soy gobierno y tengo el criterio de la legitimidad versus meritocracia, tengo que mostrar cómo, aceptando que la meritocracia puede ser buena, mi criterio termina pesando más. Ahora, respecto al manejo del tiempo.
Una vez les damos la moción, se las dictamos, se las damos por escrito, como se vaya a presentar en cada una de las rondas de la CAT, van a tener un tiempo de preparación de 15 minutos. Aquí es importante que sepan que en los torneos, bueno, los que ya tienen experiencia y los que son novatos, pues en ese tiempo de 15 minutos, posterior a que se les da la moción, tienen que desplazarse al salón, tienen que llegar, muchas veces uno se pierde tiempo, bueno. Es un beneficio exclusivo del debate digital que ustedes pues simplemente lo preparan una vez se les da la moción, silencian el micrófono en la llamada que se hace por Hangouts y empiezan a preparar con su compañero. Y este es otro beneficio que tienen el debate digital, porque ustedes pueden estar, yo estoy en Canadá, por ejemplo, y mi compañera de debate está en Colombia, entonces preparamos el caso por medio de una llamada de WhatsApp o una videollamada y vamos preparando el caso juntas y usamos más sabiamente el tiempo, lo cual pues permite que puedan desarrollar mucho mejor los casos. El tiempo del discurso de cada orador es de 7 minutos, entonces ahorita les voy a explicar el orden en el cual se van dando estos discursos de acuerdo a los roles y las posiciones en el debate, y pues cada uno va a hablar 7 minutos. El tiempo de los puntos de información. Bueno, primero que todo, ¿qué es un punto de información? Un punto de información es una intervención que hace el equipo contrario, la bancada contraria, en el momento que yo estoy dando mi discurso. Entonces, por reglamento se deja al menos un punto de información. Entonces, esta persona que va a hacerme un comentario, una pregunta, una aclaración sobre lo que yo estoy diciendo, tiene 15 segundos para preguntarme o decirme lo que quiere decir. Una vez pasado este tiempo, yo puedo sentar a esa persona. Entonces, pueden hacer una señal en la grabación indicando que ya se acabó el tiempo. Ahora, respecto a los tiempos de deliberación y feedback, una vez se termina el debate, las personas pues salen de la llamada y es el tiempo de deliberación para los jueces. En ese tiempo, los jueces van a asignar las posiciones y determinar por qué razones los equipos tienen una posición u otra. Entonces, en ese tiempo de deliberación tienen 15 minutos. Entonces, pasados esos 15 minutos, vuelven los equipos a la sala virtual en el caso de la CAT, y van a recibir un feedback de 15 minutos en el cual el juez principal les va a explicar las razones por las cuales ocuparon las posiciones que ocuparon, y si hay tiempo extra puede darles un feedback adicional en el cual les va a explicar detalles o le pueden pedir unas recomendaciones, incluso a los jueces panelistas. Ahora sí, las posiciones. ¿Cómo funciona el debate en formato parlamentario británico? Funcionamos con 4 cámaras. Entonces está el gobierno y está la oposición. Entonces, pueden ser primer gobierno, primera oposición, segundo gobierno y segunda oposición. Entonces, por lo general, cuando se sortean las posiciones, pues les va a salir así, como primer gobierno, segundo gobierno, primera oposición, segunda OP. Entonces, la decisión de quién va a hacer qué rol es de cada pareja de debate. Entonces, yo estoy con mi compañera y yo creo que yo hago mejores discursos de primer ministro, entonces yo decido ir primero. Ya ahí es como un asunto de estrategia, cómo nos sintamos más cómodas, quién conocen más del tema, quién esté más fuerte puede salir primero o segundo porque quiere reforzar el caso. Ya es una decisión propia de cada equipo. Pero pues estas son como las posiciones principales como tal. Entonces, ya dijimos que está el primer gobierno o cámara alta de gobierno, primera oposición o cámara alta de oposición, segundo gobierno, cámara baja de gobierno, segunda oposición o cámara baja de oposición. ¿Cuál es el flow del debate? Primero habla el primer ministro, sigue el líder de oposición, luego habla el viceprimer ministro, luego habla el vice líder de oposición, luego pasamos al debate en cámaras bajas, habla el miembro abstencionista de gobierno, luego le responde el miembro abstencionista de oposición, luego habla el látigo de gobierno y por último habla el látigo de oposición. ¿Qué es importante acá saber? Que el primer ministro no refuta porque nadie habla antes del primer ministro, y que el látigo de oposición no argumenta porque sería injusto porque no hay nadie que lo refute después. Ahora, es importante que entiendan que existe casa de gobierno y casa de oposición. Ustedes son una bancada, son una casa. Entonces, si a mí me asignaron que soy el gobierno, yo hago parte o de la cámara baja o de la cámara alta, pero somos una casa como tal.
Entonces, eso lo explico más que todo como para aclarar ciertas dudas respecto a la deliberación, las posiciones y lo que se debe hacer. ¿Por qué? La pregunta que suelen hacer es, ¿necesariamente gana todo el gobierno o toda la oposición? Digamos que en este debate ganó la Cámara Baja de Gobierno. ¿Eso quiere decir que la alta de gobierno debe tener el segundo puesto? No. Puede que gane el debate en la Cámara Baja de Gobierno, el segundo puesto lo tenga la Cámara Alta de Oposición. No importa ahí el concepto de bancada. ¿Cuándo importa el concepto de bancada? Cuando ustedes tienen que ser leales a lo que diga su Cámara Alta. Entonces, si yo soy Cámara Baja de Gobierno y tenemos la moción de esta casa eliminaría a todos los musulmanes y está diciendo que la medida va a ser instantánea, yo luego como Cámara Baja, por ver que no es algo tan estratégico, luego no puedo venir a decir que va a ser paulatina. Entonces sería una forma de contradecir el caso de la Cámara Alta y eso es considerado como un acuchillamiento. Entonces eso también pues tiene repercusiones en los puntos de orador, en la deliberación y en las posiciones durante el debate. Listo, sigamos. Voy a explicarles cómo funciona rol por rol, persona por persona. Entonces aquí está lo que les mostré al principio y va a salir un recuadro negro indicándoles la posición que les estoy explicando. Así vamos a ver cómo funciona el flow del debate y cuáles son las funciones que debe hacer cada orador en este rol. Entonces, respecto al primer ministro o líder de gobierno, el primer ministro debe definir el statu quo con el que debe quedar claro qué es lo que se va a debatir. Entonces, ¿qué es el statu quo? El estado de cosas, el marco en el cual se sitúa el debate. Entonces esta persona debe clarificar en qué va a consistir el debate, en qué estado de cosas estamos parados, en qué problema estamos viviendo para que esto sea un tema a debatir. Entonces aquí usamos el concepto de framing, que es un concepto como de encuadre para darle, por lo general es una técnica más de estrategia que suele usarse por el orador, en el cual tú problematizas o presentas la situación de una forma tal que luego tus argumentos tengan un mayor impacto. Establece las definiciones del caso y pues si es una moción política como las que les expliqué anteriormente, debe explicar pues cómo se va a proceder en ese plan, explicar el plan, el cómo. Bueno, sigamos. Aquí es importante aclarar respecto a la definición, porque esta definición sí debe delimitar los asuntos en el debate, debe establecer el significado de los términos de la moción que requieran interpretación. Entonces, no necesariamente hay que definir todo. Entonces, si estamos debatiendo musulmanes, pues, ¿qué musulmanes? O si estamos debatiendo cambio climático, ¿qué vamos a entender por cambio climático? Únicamente las mociones en las cuales haya términos que sea necesario explicar. Entonces, por ejemplo, si se puede dar como una ambigüedad respecto a la palabra coche, porque tiene dos significados en dos países distintos, ese tipo de cosas, o qué vamos a entender, porque muchas veces es muy amplio el concepto, ahí es importante que el primer ministro lo delimite. Respecto a las reservas, esto es un punto importante porque digamos que así como definen que los términos específicamente y de lo que va a tratar el debate, que en el statu quo por ejemplo, en las reservas explican sobre qué no va a tratar el debate. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de cambiar las exposiciones de los museos a que se puedan movilizar en diferentes ciudades en lugar de que sean como funcionan hoy en día, que están estáticas en un museo específico. Entonces, si yo sé que soy el gobierno, tengo que defender que quiero mover las esculturas de un lugar a otro, pues por asuntos de estrategia voy a excluir el asunto del posible daño que pueden sufrir estas esculturas durante el traslado. Entonces, ahí yo sé que es algo que muy seguramente la oposición me va a decir y que yo lo estoy zanjando desde el principio. Pero con las reservas hay que tener mucho cuidado porque cuando se hacen muchas reservas, en últimas no se prueba nada. ¿Por qué? Les voy a dar otro ejemplo. Estamos hablando de un debate sobre la prostitución y yo soy el gobierno y tengo que defender la prostitución. Entonces, cuando presento mi caso, hago un montón de reservas sobre que las prostitutas van a tener todos los servicios de salud cubiertos, todas las vacunas, toda la seguridad,
bueno, todos los temas que uno considera pues precisamente problemáticos respecto a la prostitución. Y si yo hago tantas reservas, en últimas no estoy probando nada. Y pues es bajo el criterio del mejor debate posible, un juez muy seguramente no le dará mucho crédito a lo que está diciendo. Y también pues cuando haces tantas reservas, la definición tiende a ser autocomprobatoria o ardilla, que es una de las causales por las cuales se puede imputar una definición. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de la definición? Y estos son sumamente importantes que los entiendan, porque cuando son primer ministro deben seguir estos requisitos, y si el debate, la definición no cumple estos requerimientos, como líder de oposición deben pasar a redefinir y decir la causal por la cual están redefiniendo en el debate. Entonces, el primer requisito es tener un vínculo claro y lógico con la moción. Entonces, si estamos debatiendo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para el primero y el segundo, que me pasó en un campeonato nacional. Vínculo claro y lógico con la moción. Esta casa considera que deberían prohibirse las pasarelas en las cuales se usan pieles. Y el gobierno define pieles como pieles artificiales. Entonces, o sea, cuando la razón de ser del debate es precisamente debatir el uso de pieles animales, porque si no, pues pieles artificiales no hay debate. Entonces, debe tener como un vínculo lógico respecto a lo que es controversial en el debate. Respecto a la segunda, sirve más lo que les venía diciendo de la moción de la prostitución. Si yo hago todas las miles de reservas y muestro el modelo de la prostitución como lo más seguro y lo más rentable y lo mejor del mundo, pues muy seguramente no hay debate y termina siendo una definición autocomprobatoria en la cual pues cierra completamente el debate. El tercero, no se puede establecer una época temporal injusta. Respecto a esto, pues creo que sí, por eso les puse la imagen de la Guerra Fría, porque no podemos debatir cómo esta casa considera que Estados Unidos es el hegemón mundial, y no podemos posicionar en esa moción específicamente luego de la Guerra Fría, ¿sí? Porque es injusto, o sea, es un espacio temporal que no se ajusta con el debate y sería injusto para la oposición. Y cuarto y último requisito o razón por la cual pueden imputar la elección es que no se puede establecer una circunscripción geográfica injusta. Es decir, si estamos debatiendo los beneficios de la democracia, no podemos cerrar el debate únicamente a los países del Medio Oriente. O si estamos debatiendo los problemas de la corrupción, no podemos únicamente ver el debate en los países latinoamericanos. Entonces, aquí es importante como entender que, por ejemplo, la CAT, que es la competencia en la que van a participar, es una competencia internacional, en la cual tienen que tener en cuenta los criterios de personas de diferentes países. Entonces no pueden hablar únicamente del caso, si ustedes son de Perú, únicamente evidencias de Perú, o si son de Guatemala, del caso del gobierno guatemalteco, porque existen otras visiones que también tienen cabida en el debate. Ahora, ¿qué es el framing y qué es el frame out? Bueno, el framing era lo que yo les hablaba cuando les hablaba del primer ministro, que es esa técnica de encuadrar el debate. Es decir, explicar un estado de cosas en el cual sus argumentos pueden tener más fuerza. Entonces, si estamos hablando de esta casa considera que Colombia debería recibir a los migrantes venezolanos en la crisis que se encuentra hoy en este momento el país. Al empezar el discurso, el primer ministro puede empezar con un framing, encuadrar el debate en una situación crítica, en una situación de crisis humanitaria, en la cual estas personas no tienen papel higiénico, no tienen medicinas, se están muriendo de hambre, los niños no tienen atención médica. Bueno, pueden problematizar el problema de forma tal que cuando introduzcan sus argumentos a favor de que se les permita migrar a Colombia, estos tengan un mayor impacto. Y el frame out es precisamente pues lo contrario. Si el framing es de lo que va a tratar y para encuadrarlo el debate, pues el frame out es sobre lo que no va a tratar el debate y para que precisamente puedan anticiparse a decirle a la oposición, bueno, el debate no es sobre esto. Si ustedes quieren decir de esto, sobre eso no trata el debate. Y eso es muy bueno que lo haga el primer ministro porque queda muy claro en qué términos se va a establecer el debate, da más claridad y por tanto va a ser un mejor debate. Ahora, pasemos al líder de oposición. El líder de oposición es el segundo orador y pues puede impugnar la definición y si impugna la definición tiene la obligación de redefinir.
Es decir, por los requisitos que ya les hablé anteriormente, si no tiene un vínculo claro y lógico con la moción, si es autocomprobatoria o ardilla, si está cerrada en una circunscripción geográfica específica o un periodo temporal injusto. Entonces, por esas 4 causales ustedes pueden redefinir. Pero como les digo, no solamente es impugnar la definición, sino explicar el causal por el cual están definiendo y asumir el rol que está haciendo el primer ministro, que debió haber hecho el primer ministro, y explicar mejor la definición. Una definición con la cual se pueda debatir. Entonces, retomando en general, el líder de oposición refuta los argumentos del primer ministro e introduce su carga argumentativa nueva. También, si es una moción política, el primer ministro dio un plan y ahí lo que puede hacer el líder de oposición es explicar las falencias de este plan y esto se usa como forma de refutación. Entonces ahí ya le va restando valor o fuerza a los argumentos dados por el primer ministro. Ahora vamos con el segundo orador del primer gobierno, que es el viceprimer ministro. El viceprimer ministro refuta los argumentos del líder de oposición, brinda su carga argumentativa nueva, pero aquí hay algo muy importante, que es reforzar los argumentos del primer ministro. Es decir, si el líder de oposición debilitó el plan explicado por el primer ministro, los argumentos que ya había dado mi primer orador, yo como segundo orador de la Cámara Alta de Gobierno debo hacer un refuerzo a esos argumentos que fueron reducidos por el material y las refutaciones del líder de oposición. Entonces, ¿cuál es el problema y qué es lo que yo me he dado cuenta en los torneos que pasa? Que el segundo orador está como muy preocupado por dar sus argumentos y se olvida en reforzar el caso del primer ministro. Puede que los argumentos introducidos por el primer orador hayan sido muy buenos, pero si yo no me tomo el tiempo de hacer el refuerzo, yo soy el último orador de mi cámara y nadie lo va a poder reforzar. Es muy difícil, la verdad, hacerlo con puntos de información porque son solamente 15 segundos en los cuales es muy difícil rescatar mi caso. Entonces, si el caso presentado por el primer ministro fue muy bueno, sí, yo explico mis argumentos, pero doy los refuerzos necesarios a los puntos que fueron atacados por el líder de oposición. Y pues obviamente pues ahí ya doy mi carga argumentativa y dejo sentado mi caso. Es importante que los puntos que se tomen en la Cámara Alta sean fuertes para que puedan ser recordados hasta el final del debate. Ahí está como el éxito o la importancia que le puede dar el juez a su caso. Entonces aquí es muy importante que tomen los temas más fuertes del debate y lo sepan explicar y estén en pie hasta el final del debate. Ahora vamos con el vicelíder de oposición. El vicelíder de oposición refuta los argumentos del viceprimer ministro y introduce su carga argumentativa propia. Y nuevamente, acá también es crucial que refuercen los argumentos introducidos por el líder de oposición. Entonces, los argumentos y las refutaciones que le restaron fuerza al caso del líder de oposición, pues yo como vicelíder de oposición tengo la responsabilidad de darle más fuerza, darle más valor, con más evidencias, con más razonamientos, para que mi caso sea más fuerte y siga hasta el final del debate. Ahora vamos al miembro de gobierno. Ya pasamos acá a las cámaras bajas del debate. El primer orador en el debate de cámaras bajas es el gobierno, el miembro de gobierno o extensionista de gobierno. Entonces, aquí es muy importante, y algo que les voy a hablar más adelante sobre la extensión, que el debate sea distinto. Entonces, si en las cámaras altas hablamos de términos políticos y sociales respecto a una moción, en las cámaras bajas que se traten temas distintos, no sé, asuntos económicos, asuntos legales, de salud, bueno, que los términos en los cuales se dé el debate, pues dé un giro a este debate, para que pues no sea monótono, no sea una repetición, y sea pues precisamente que este orador cumpla su rol, que es dar una extensión al debate. Entonces, acá es como también algo de estrategia que les quería explicar. Este miembro de gobierno puede hacer un refuerzo a lo que ya se dijo en la Cámara Alta, pero ojo, no tiene que darle demasiada fuerza a lo que ya se dijo en la Cámara Alta, porque si refuerza demasiado y no le da tanto tiempo a desarrollar sus propios argumentos, lo que está haciendo es darle más fuerza al equipo y muy seguramente el juez en su deliberación va a poner al primer gobierno sobre el segundo gobierno. Entonces,
hagan los refuerzos que sean necesarios para salvar el caso, siempre y cuando esos refuerzos que hagan sirvan para introducir su caso. Entonces, si acá hay una premisa que da la libertad, que la Cámara Alta de Oposición tumbó, pues yo tengo que retomar esa premisa, porque con base en esa premisa yo voy a introducir mis argumentos. Entonces hay ese tipo de razonamientos y de rescates si son viables y son más estratégicos, porque le dan más fuerza al caso. Ahora vamos con qué es una extensión. Y aquí es como, ¿qué se entiende por extensión? Es una nueva perspectiva, es una profundización, es un argumento totalmente innovador. Puede ser de los argumentos ya introducidos. Entonces, como les decía, puede que los términos del debate en las cámaras altas sea político y abajo lo tornemos económico. Pero puede que el debate sea como la moción sea como muy cerrada, únicamente se puede hablar en términos legales o en términos políticos, en términos sociales. Entonces, si la Cámara Alta habló de los beneficios para la gobernabilidad del país, para los gobernantes, entonces yo tomo el término de la gobernabilidad, pero le hago un razonamiento distinto y no es en beneficio de los gobernantes, sino en beneficio de la población, y puedo traer nuevas evidencias y puedo incluso robarme ese punto para mi cámara, explicarlo mucho mejor, de modo que el juez, cuando tenga que tomar la decisión, le dé más criterio a lo que yo estoy diciendo como extensión. Entonces eso es en caso que ustedes estén extendiendo algo que ya se dijo en la Cámara Alta, que no es muy estratégico en ciertos casos, porque la idea es que ustedes se pueden diferenciar. Entonces, suele pasar también, lo he visto en ciertos torneos, que el juez dice no, yo no noté la diferencia entre la Cámara Alta y la Cámara Baja, por lo tanto creo que la Cámara Baja repitió lo mismo que dijo la Cámara Alta y pues le restó puntos en el debate. Entonces sepan diferenciarse, sepan, o pueden decirlo literalmente, la Cámara Alta les habló de esto, yo les voy a hablar de esta misma línea pero con una profundización específica en X tema. Entonces ahí ya ustedes pueden hacer una diferenciación más clara respecto a su Cámara Alta. Ahora vamos al miembro o extensionista de oposición. Este es el primer orador de la Cámara Baja de oposición o la segunda oposición. Este orador lo que tiene que hacer es refutar al miembro del gobierno y introducir su carga argumentativa nueva. Carga argumentativa nueva entendida como la extensión que ya explicamos, bajo un punto que sea estratégico para la Cámara Baja. Es decir, si acá ya abordaron lo social, pues acá metamos un tema político. O profundizamos un poco más la línea social, pero démosle un poco más de impacto. Entonces, es la forma de robarse el punto de la Cámara Alta. Y ahora pasamos al látigo de gobierno o sumario de gobierno, que es el último orador por parte de la Cámara Baja de Gobierno. Y pues por tanto el último orador del gobierno. Y el nombre de sumario de gobierno ya nos da una idea de su función. Es ese orador que hace un resumen del debate, le dice al juez qué fue lo que pasó durante el debate, los principales puntos de choque, hace un análisis comparativo respecto a lo que pasó, pero obviamente dándole más fuerza a lo que dijo su cámara específicamente, porque nosotros decimos mucho de que el látigo o un buen látigo es el que lleva al juez de la manito y le explica en realidad cómo se dio el debate, pero obviamente es como una explicación parcializada porque dentro de su discurso le está dando más fuerza a lo que ocurrió en su cámara específicamente. Entonces, este orador puede, pues sí, refutar la extensión del miembro de oposición. Si ese miembro de oposición hizo refuerzos, pues, y esos refuerzos fueron importantes, pues realizar las respectivas refutaciones, introducir sobre estos argumentos nuevos, porque sabemos que el látigo de gobierno sí puede argumentar, pero como les dije, traten de, por estrategia, que los puntos más fuertes que sean expuestos por el extensionista de gobierno, con eso, si el extensionista de oposición los debilitó, pues el látigo de gobierno tiene oportunidad de reforzarlos. Y bueno, pues en realidad no es una camisa de fuerza hacer un resumen del debate y hacer los puntos de choque, pero pues sí hay unas características que debe seguir un buen látigo. Entre estas, hacer una síntesis del debate en la que indica al juez las razones por las cuales su bancada, específicamente su cámara, gana el debate. Segundo, identifica los puntos de choque más importantes en el desarrollo del debate. Y por último, hace un ejercicio de ponderación en el que le da más peso a sus argumentos, específicamente por los argumentos de su extensionista o de su cámara como tal. Eso es lo que haría un buen látigo. Ahora vamos al último orador del debate, el último orador de la Cámara Baja de oposición y el último orador como tal de la oposición. Entonces, este orador refuta los refuerzos que hizo este látigo de gobierno al discurso de su miembro de gobierno,
refuta los argumentos. Si el látigo de gobierno introdujo argumentos, el látigo de oposición los refuta. Y pues bueno, acá es fundamental que el látigo zanje el debate y diga, bueno, esto fue lo que pasó, pero en realidad por estas razones, por estos principios, por estos puntos de choque fueron más fuertes en nuestra Cámara, la Cámara Baja de Oposición debería ganar el debate, pero mucho ojo, que si bien ahí puede expresarse más en explicar nuevas evidencias, nuevos razonamientos, el látigo de oposición no puede introducir carga argumentativa nueva porque, como lo decíamos al principio, no hay un orador después del que lo pueda refutar y por lo tanto no sería justo que pueda introducir carga argumentativa. Digamos que ahí el juez lo penalizaría en el sentido de que no escucharía esa carga argumentativa, no le daría el valor o el peso suficiente como para darles la victoria al debate. Entonces ahí nuevamente ser muy estratégicos, que los argumentos y los puntos más fuertes sean introducidos por el miembro de oposición. Con eso, ya cuando le toque el turno al látigo de oposición, este puede hacer los refuerzos respectivos, dar más evidencias y dejar más sólido el caso. Ahora voy a pasar a darles como unas explicaciones generales de lo que pueden hacer en el torneo. En la sala serán nivelados por una persona que es el juez principal y es posible que haya jueces panelistas. Entonces, en debate digital muy seguramente no van a tener el juez frente a ustedes, pero sí, pues sepan que tienen un juez principal y muy seguramente jueces panelistas con los que el juez principal consultará su decisión. Respecto al Swim Team, digamos que estos entrenamientos son para que ustedes puedan entrenar, puedan prepararse para torneos como el CEMUDE, que ya viene pronto, y pues también para equipos novatos que quieran aprender de debate, que quieran medirse, que quieran introducirse en el circuito y luego pues participar en algunos de los torneos presenciales, pero también conociendo, haciendo contactos, networking, porque cuando terminan las rondas hay un espacio para que ustedes puedan hablar con los otros oradores, y es muy chévere porque incluso yo ya había participado en las HAT, a veces de Swim Team, que es como para completar el debate. Cuando el equipo no llega a la sala, entonces se busca una persona que complete el debate y haga el discurso. Y conocí personas de diferentes países que luego tuve la fortuna de conocer en los torneos, así que es muy bonito porque también conocen personas de muchas partes, hacen amigos y de verdad que es un ambiente muy, muy ameno. Ahora, Debate Keeper. Debate Keeper es esta aplicación del celular en la cual ustedes pueden saber los tiempos de preparación, los tiempos de su discurso, y está en Android, no estoy muy segura si para Apple, pero les permite identificar con unos colores en qué momento están. Entonces, se pone negro cuando están en su tiempo protegido, luego cuando pasa el primer minuto se pone verde, y al pasar el minuto 6 se pone rojo para indicarles que es su último minuto. Entonces acá aprovecho a explicarles un poco más. El primer minuto de su discurso de 7 minutos es un minuto protegido, es decir, no se pueden parar los otros oradores a hacerles puntos de información. Luego de ese minuto protegido ya los otros oradores se pueden levantar, pueden hacerles preguntas, comentarios si ustedes los aceptan, y el último minuto, del minuto 6 al minuto 7, también es nuevamente protegido, entonces por eso la aplicación se pone en rojo. Y cuando les hacen un punto de información, ustedes pueden oprimir el botón del centro, que es este que está acá, y ese botón les va a hacer una cuenta regresiva desde el 15 hasta el 0, para que sepan cuál es el tiempo que tiene el orador para dar su punto de información. Esa aplicación la pueden tener al lado del computador mientras están dando su discurso, y verdad que les sirve mucho como para ir organizando, saber en qué momento tienen que introducir las ideas, hasta qué minuto van a refutar, hasta qué minuto van a argumentar. Eso es muy bueno porque muchas veces uno no mide el tiempo y se va y resulta que no reforzó a su compañero, no refutó, solamente argumentó, entonces tienen que saber organizar su tiempo. O sea, como en teoría debe ser como 50-50 refutación-argumentación, pero sepan organizarlo, sepan darle más énfasis a lo que tiene más impacto y de verdad que van a tener mejores resultados. Ahora, el método SPERMAX es un método que pueden usar mucho las cámaras bajas porque por lo general las cámaras altas traen como los argumentos más obvios y los más fuertes y los que a uno primero se le ocurren. Entonces muchas veces con este método ustedes pueden sacar una idea innovadora para su extensión,
Y verdad que sirve mucho porque cuando uno de verdad es cámara baja en una moción como muy específica, a ratos no sabe cómo qué argumentos introducir. Entonces en esos momentos de mini crisis pueden usar este método que es SPERMAS: económico, social, político, educativo, religioso, moral, artístico, cultural y de salud, con la cual pueden crear nuevas ideas, nuevos argumentos, nuevos impactos y de verdad que les puede salvar el caso. Usar mucho el even if, el incluso sí, y adelantarse en las refutaciones. Entonces esto se usa como en ciertos modelos de argumentación en los cuales ustedes se adelantan a lo que va a decir la oposición. Entonces, no sé, estamos debatiendo sobre lo que les había dicho antes de las reservas, como del traslado de museos, que sean estáticos o las exposiciones se puedan mover. Entonces saben que la posición se les va a meter por el punto de que hay que cuidarlas porque las esculturas porque el transporte las puede dañar. Entonces ahí es importante que digan, muy seguramente la oposición me va a decir tal cosa, pero entonces lo dejan zanjado desde el principio. Ahora, respecto a las palmaditas en el puesto, cuando ustedes están debatiendo, bueno, eso se ve más que todo como en los debates presenciales, pero ustedes aplauden en el puesto como haciendo un símbolo de aprobación o de apoyo a lo que están diciendo. Aunque digamos que también en debate digital solemos hacer este símbolo, que significa que lo estás apoyando, o digamos que si yo soy camarada de gobierno y dije una idea y la cámara baja la está retomando, entonces digamos que le hago así al juez para decir como, hola juez, yo dije esa idea. Entonces hay muchas formas de usar las palmaditas o como hacerse sentir durante el debate. Sí, no pueden pasarse notas durante los discursos, eso no es como en los debates presenciales, pero aún así, digamos que no, ya lo que hablaron en tiempo de preparación fue lo que se habló, fue el caso que se estableció y no pueden empezarse pues a enviarse mensajitos, ese tipo de cosas porque no es justo con los otros equipos. Bueno, no pueden usar dispositivos electrónicos durante el tiempo de preparación. Entonces aquí es importante que sepan que una vez se les da la moción, ustedes tienen tiempo para preparar el caso con su compañero, pero en ese tiempo no pueden tener el celular, el computador o buscar aquí o allá, sino que precisamente por eso les pedimos, ok, pueden silenciar los micrófonos, pero las cámaras siguen prendidas, porque pues es la lógica de la transparencia que tiene que existir en la competencia. La técnica del storytelling es utilizada por algunas sociedades de debate para introducir los argumentos, para hacer un framing, para todo esto, pero digamos que puede ser muy bueno porque cuando te cuentas tus argumentos a modo de historia, con casos específicos, tiende a ser muy persuasivo porque queda en la memoria del juez por un tiempo más largo. Entonces digamos que puede ser una técnica muy útil si son en una cámara alta y quieren como ser recordados hasta el final del debate. Bueno, lo que sí pueden tener es información impresa, libros, diccionarios, pero traten de que sea práctico porque pues no se pueden meter así como el super diccionario y el libro, y cuando estén preparando pues la verdad es que esos 15 minutos son oro y necesitan ese tiempo para preparar el caso. Entonces si tienen un libro como para saber, no sé, una moción sobre los kurdos, si ustedes no saben quiénes son los kurdos, ahí es súper bueno que tengan un diccionario, un almanaque mundial. O si por ejemplo hay mociones que tienen términos que ustedes no entienden, por ejemplo, esta casa considera que deberían prohibirse las obras de arte que hacen apología al delito, y ustedes no saben qué es apología, y si no entienden el término pues no entienden la moción y por lo tanto va a ser un debate desastroso. Entonces es importante como que también tengan un diccionario para saber qué significan los términos, aunque por lo general cuando digamos hay términos ambiguos o muy técnicos se suele poner un info slide. Entonces no sé, por ejemplo en el mundial hubo una moción sobre la acrasia, que es como no ser coherente con lo que dices y haces. Entonces muy seguramente ninguno de nosotros sabía que era acrasia hasta ese día, pero gracias al InfoSlide lo entendimos. Entonces muchas veces cuando son debates como con términos tan técnicos, el equipo de adjudicación lo sabe y les pone un InfoSlide. Y ideas de cómo tomar apuntes. Bueno, aquí me gustaría explicarles cómo yo preparo como mis hojas de debate cuando empiezo a preparar el caso. Lo voy a explicar acá como muy encima. Está lo primero, que es la afirmación de mi argumentación. Esto es como para la hoja de argumentación, mis razonamientos, las evidencias y el link. Entonces eso es como el formato básico
de argumentación, que ya les voy a explicar ahorita más adelante. Pero me gustaría antes hablarles de unas técnicas de oratoria. Bueno, habilidades de un buen orador. Digamos que esto es bueno porque los jueces determinan como unos puntos de orador que muchas veces determinan el break, porque cuando digamos que el break está en no sé, 20 puntos y hay como 5 equipos con 20 puntos, entonces ahí es cuando se toman los puntos de orador del equipo para determinar quiénes pasan el break sobre otros. Entonces digamos que ahí es cuando el estilo y la forma pues tienen cierta relevancia, porque pues suelen ser como también decisivos. Entonces pues está el estilo, que es la forma como se comunican los argumentos, la seguridad y la persuasión. Eso de la seguridad y la persuasión es muy importante, porque si ustedes no se comen el cuento, de verdad que no se lo van a vender a nadie. Entonces, de verdad que muchas veces ustedes se van a parar en un debate y no van a tener ni la más mínima idea de lo que van a decir, pero párense ahí y díganlo seguros. De verdad, así están muertos del miedo y no tengan ni idea, díganlo muy seguros, porque si ustedes dudan, ya ahí perdió. El tono, modular la voz según lo que se está diciendo. Entonces pueden hacer pausas estratégicas, pueden modular la voz, subir el tono, bajar, dependiendo la relevancia de lo que estén diciendo. Entonces si ven que ese punto es muy importante, entonces lo dicen más fuerte o pueden bajar la voz. Dependiendo de esa modulación de la voz, ustedes ven qué relevancia tiene y puede pues, quedar más en la memoria del juez. El uso de notas y contacto visual, pues digamos que en formato digital no tienen que estar mirando al juez a los ojos, pero sí es importante que vean la cámara, porque pues es muy raro que yo esté debatiendo y esté mirando hacia otro lado y entonces con quién estoy hablando. Entonces, si el contacto como así con la cámara, porque pues es lo que están viendo los otros oradores, y el uso de notas, o sea, digamos que en el debate digital se facilita porque pues uno está en su casa, tiene su escritorio, tiene sus apuntes y los va viendo ahí en la comodidad de su casa. Pero pues en un torneo más físico tendrán una mesa, un atril, entonces no pueden tener como los apuntes en la mano, entonces, porque eso también como que es forma. La dicción, tener buena pronunciación, entonces es importante también en lo digital porque pues a veces el sonido del audio no es perfecto, puede haber fallas, entonces es muy importante que pronuncien bien, que se entienda lo que está diciendo, más que todo como en los puntos de información que son como tan rápidos para que cuando ustedes los digan la persona les entienda y cuando esa persona les vaya a dar un punto que ustedes puedan entender lo que esa persona está diciendo. El volumen, ya los hablamos también en el tono, la velocidad, la claridad, digamos el humor también, esto es bueno porque deja como, hace que sean recordados por el juez o por los demás equipos, entonces, tú fuiste el que dio la evidencia del equipo de Brasil, sí, estaba muy buena, entonces ahí es cuando ustedes generan como esa recordación en el juez. Y el uso del lenguaje, entonces, no sé, muchas veces suele pasar que hay muchos abogados en el circuito de debate, entonces, o personas que estudian derecho, bueno, entonces tienen como términos muy técnicos que tienen que tener en cuenta que están debatiendo con la comunidad internacional y que muy seguramente si son demasiado técnicos no les van a entender. Entonces ser como lo más claros, el lenguaje, cuidar las formas, no decir groserías, ese tipo de cosas como que les da como unos puntos, un plus a su discurso. Ahora, ¿cómo argumentar correctamente? Y aquí pues a ver si les voy a explicar lo de la hojita que les quería explicar. Pero hay unos formatos de argumentación que se usan para construir argumentos sólidos y ganar debates. Entonces les voy a explicar cómo funciona. Primero, esto es como un filtro que ustedes deben usar cuando están creando su caso, que debe ser la relevancia y la probabilidad. A la hora de crear un argumento tienen que evaluar lo que van a decir con estos dos criterios. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que son muy probables pero poco relevantes para el debate, o hay cosas muy relevantes pero poco probables. Entonces es un filtro que ustedes deben usar, porque por ejemplo en el caso de la crisis migratoria de venezolanos a Colombia, sería grandioso que el gobierno colombiano le pueda satisfacer todas las necesidades de educación, salud, trabajo a todos los venezolanos, y eso sería muy relevante en términos de carga de la prueba del debate. Pero en realidad esto es probable, muy seguramente es casi nula la posibilidad de que esto pueda pasar. Entonces
hay que hacer como ese filtro. Puede que muchos de sus argumentos suenan supremamente atinentes y relevantes y con un gran impacto, pero si esto en términos reales no funciona, pues simplemente el otro orador va a pasarle a decirle al señor juez como, señor juez, el mundo real no funciona así. Así quisiéramos y nos encantaría darle todas las garantías a los venezolanos, pues no hay las situaciones económicas para cubrirlas y su medida, a pesar de que suene muy bien, no es factible en el mundo real. Entonces con eso ya anulan completamente su argumento porque tiende a ser muy idealista y tienen que ser pues, real en términos prácticos. Ahora, respecto al formato de Arel, que era como les decía, yo hacía mi hojita, entonces en mis apuntes yo hago, o sea, mi hoja de argumentación, pongo la A de argumentación, R de razonamiento, E de evidencia y L de link, o de impacto, que ahorita pues les explicaré un poco más de eso. Entonces, acá en las afirmaciones pues lo enumero como de acuerdo a lo que los argumentos que quiere hacer, la afirmación. Los razonamientos, pues por lo general busco que sea más de un razonamiento, con eso si les pongan un razonamiento tienen otro razonamiento de refuerzo. En las evidencias trato de tener varias evidencias por lo mismo, porque si, no sé, estaba hablando del Consejo de Seguridad, entonces hablan mal de Francia, pero pues bueno, el Consejo de Seguridad tiene también a Reino Unido, tiene a Estados Unidos, tiene a China. Entonces, digamos que es importante que tengan varias evidencias, con eso si les tumban una, pues tienen las otras. Y el link, que es algo que les voy a hablar más adelante. Entonces, cada una de estas se va a hacer una pregunta. Entonces, la afirmación es, ¿qué es lo que voy a defender? El razonamiento es, ¿por qué mi afirmación es verdad? La evidencia es, ¿cómo puedo ilustrar que mi razonamiento y mi afirmación son verdad? O qué ejemplos sustentan lo que yo estoy diciendo. Y el link es, ¿por qué esto es importante? ¿Cuál es el impacto? Entonces, muchas veces olvidamos esta última parte, únicamente nos limitamos a dar razones y evidencias, pero esa parte final es muy importante porque, como les digo, hace como ese link, que es lo que estoy usando acá. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces únicamente prueban parcialmente la carga de la prueba, es decir, nos estamos hablando sobre una moción sobre que es malo el financiamiento de los partidos políticos con recursos públicos para la democracia. Entonces, en toda mi línea, yo probé por qué era malo el financiamiento público de los partidos políticos, pero luego no probé el link de por qué esto es malo para la democracia. Entonces, ok, ahí la oposición se me puede parar y me dice, ok, usted nos probó porque es mala la financiación, pero nos probó porque es mala para la democracia. Entonces, cuando es bueno el impacto, como es el link, y el impacto también se puede hacer de muchas formas. Entonces, ahí de forma de principios, entonces el principio de la libertad, el principio de la justicia, Entonces haces el link y adicionalmente le das el impacto con uno de los principios, seguridad, justicia. Otro impacto que pueden hacer es en términos de consecuencias. Entonces hay diferentes consecuencias, hay cualitativas, cuantitativas, entonces ahí en términos cuantitativos muestran por qué una medida puede afectar a tantas personas que no la apoyarían. O cualitativos, eso sirve mucho en los datos de religión, donde muestran cómo cualitativamente una comunidad se puede ver tan afectada por una medida que no la respaldan. O también en criterios de probabilidad, entonces muestran cómo pueden hacer una comparativa con el caso de la contraparte, es decir, ¿sabes qué, señor? Pues lo que yo digo es más probable y por lo tanto debería considerar más mi posición. O también pueden hablar en términos temporales, ok, corto y largo plazo. Puede que lo que la oposición les diga funcione a corto plazo, pero a largo plazo puede pasar tal cosa, y así lo pueden explicar. Pueden ganar el debate a largo plazo y así dar más impacto y quedar con sus argumentos sobre los de la contraparte. También hay formas de dar impacto con grupos de especial protección, entonces los niños, comunidades indígenas, pueden hablar del impacto que esto tiene para la mujer, y esto es muy importante. También pueden hablar de impactos sobre las personas sobre las cuales recae la medida. Entonces, en estos datos específicamente, es bueno que hablen si la persona quiere que la medida recaiga sobre ellos o no. Y por último, pues, muchos éxitos, que les vaya bien en la competencia amistosa de debate en español, y cualquier duda no duden en escribirnos a nuestras redes sociales.